Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo Buenas bien? noches. todo bien. Dice Dayinet, buenas tardes, profesor. Estoy camino de mi trabajo a la casa, lo estaré escuchando. Bueno, Dayinet, eso quiere decir que no alcanzas a leer. Bueno, ya me No, profe. contestará por ahí, por el chat. Bueno, muchachos, buenas noches. De nuevo los saludo. Espero que estén muy bien. De antemano les ofrezco una excusa por el estado de mi voz. No es la mejor, puesto que me dio una infección en la garganta, entonces ando como medio disminuido, pero bueno, aquí estamos, ¿vale? Eh, ¿Quién quiere empezar con su lectura? Yo, maestro. Bueno, Nicolás. Sí, señor. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Que me está saludando por ahí. No lo había visto. Bien, profe. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo van? Bien, compañero, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, profe, lo abandono. Chao, muchachos. Hágale, Juanca. Gracias. Bueno, ¿qué va a leer, Nicolás? Un poema, profe, que se llama Ocho guerras de 1000 días. 8 guerras de 1000 días. ¿Quién escribió eso? Es un autor santanderiano. El libro se llama Contradicciones del Gato. Y pues son contradicciones y poemas. ¿Cómo se llama el hombre? Hermes Andrés Velasco, junto con Juan Camilo. Bueno, Nicolás, lo escuchamos. Hoy se cumplen 36 días desde que culminara la octava guerra lunar. La princesa que habitará la luna después de 22 soles. Es la reina del espacio sideral. Ha heredado el trono a una hermosa niña que lleva su nombre y también su sonrisa celestial. Lleva consigo las marcas de una guerra, sus heridas, cicatrices y la que 9 meses fuera una cómoda y cálida nave espacial. Nadie la gobierna. Ella es una sola virgen, la diosa, la elegida poderosa, la que tiene potestad, conquistadora de mundos solitarios, profética, poética, regálame una vez más tu sonrisa. Y viajemos por la inmensidad. Lucharé contigo en las guerras venideras hasta encontrar juntos un perfecto tratado de paz. El que haga a todas las mujeres libres, felices, apasionadas, soñadoras y portadoras de la verdad. Heme aquí, como un soldado de tu causa, enamorado de tu risa, tus silencios y tus pausas. Sé libre, reina de la luna, pues para eso tienes la gran fortuna de ser tú la única que mi corazón logró arrebatar. Listo, bro. Bueno, Nicolás, digamos que en cuanto al ritmo de la lectura lo encuentro muy adecuado, es decir, está leyendo muy bien, se oye muy claro, ¿vale? Pero creo que le falta un poquitico más de corazón en la interpretación, como entregarse más, sobre todo porque a la hora de la lectura literaria, muchachos, ustedes tienen que tratar de identificar lo que nosotros llamamos técnicamente como las palabras color. Básicamente las palabras color
son aquellas que dentro de un texto indican sentimientos, ¿vale? Generan sentimientos y hay que saber expresarlos de acuerdo al contexto que tiene la lectura como tal, ¿vale? En ese orden de ideas, muchachos, por ejemplo, si una palabra o si hay palabras muy oscuras, ¿cierto? O si estamos hablando de un contexto muy lúgubre, entonces lo mejor o el locutor debe bajar el tono de la voz, ¿cierto? Entonces, en un pasillo muy oscuro se encontraba aquella sombra que apareció de entre los árboles y entonces vamos generando con nuestra voz ese ambiente. Pero, por ejemplo, si nosotros encontramos un contexto más positivo dentro de un texto, por ejemplo, el inicio de Juan Salvador Gaviota, que dice algo más o menos así, dice algo como, amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a 1 kilómetro de la costa cuando de pronto, ¿cierto? Entonces, eso nos habla ya de un día claro, de una costa, ¿cierto? De un amanecer, de una mañana azul, clara. Y entonces en ese momento nuestro tono de la voz debe subir, debe demostrar ese positivismo, ¿de acuerdo? Que nos genera el texto. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, yo quiero que ustedes identifiquen esas palabras, ¿de acuerdo? Hay palabras que denotan fuerza. Entonces, por ejemplo, ahí en su texto, Nicolás, usted encuentra palabras como poderosa, como ese poder, como esa fuerza. Entonces hay que meterle a la voz esa fuerza, ¿vale? Y de acuerdo a las palabras que van apareciendo, ir expresando esos sentimientos, ¿cierto? Entonces, Nicolás va a volver a leer, ¿de acuerdo? Y vaya tratando de identificar esas palabras color que aparecen en ese texto y vaya expresándolas con la interpretación, ¿vale? Listo, profe. Hoy se cumplen 36 días desde que culminó la octava guerra lunar. La princesa que habitara la luna después de 22 soles. Es la reina del espacio sideral. Ha heredado el trono a una hermosa niña que lleva su nombre y también su sonrisa celestial. Lleva consigo las marcas de la guerra, sus heridas, cicatrices y la que por 9 meses fuera una... Señor. Nicolás, pare ahí. Fíjese, por ejemplo, ese pedazo del texto. Ese pedazo del texto denota un poquito de tristeza. Esa princesa que usted está describiendo allí eh, ha vivido, me imagino yo, no he leído el texto, lo desconozco, pero por lo que escucho, imagino yo que ha vivido todo el rigor de la guerra, ¿vale? Y entonces ahí es donde yo le digo que debe interpretar, que debe bajar el tono, ¿vale? Entonces, dice ahí básicamente, lleva consigo las marcas de la guerra, ¿cierto? Ahí hay que ponerle un tono como de tristeza, como de desolación. De hecho, el texto comienza así, como con nostalgia. Han pasado 36 días, tal. O este es el día 36 desde que terminó la guerra, tal. ¿Cierto? Como que un dejo de nostalgia. ¿Vale? Y aparte de todo, ahí en ese pedazo, ahí ya es como un pedazo un poquito triste. Lleva consigo las marcas de la guerra, las heridas y no sé qué, bueno, algo así es lo que dice el texto. Vuelve a empezar, por favor. Hoy se llevan cumpliendo 36 días desde que culminara la octava guerra lunar. La princesa que habitará la luna después de 22 soles es la reina del espacio sideral.
ha heredado el trono a una hermosa niña que lleva su nombre y también su sonrisa celestial. Lleva consigo las marcas de una guerra, sus heridas, cicatrices y la que por 9 meses fuera una cómoda y cálida nave espacial. Nadie la gobierna. Ella es una sola, la Virgen, la diosa, la elegida poderosa, la que tiene potestad, conquistadora de mundos solitarios. Ahí, Pro- Nicolás, ahí, por ejemplo, cambia el texto, ¿vale? Nadie la gobierna. Ella es la elegida. Métale la emoción, la altura que debe tener esta nueva princesa, ¿vale? Ella es la elegida, la poderosa, ¿cierto? Hay que fijarse en esos cambios. Otra cosa, Nicolás, usted no, ojo con la respiración, ojo con la respiración, porque hay pedazos en donde se está quedando sin aire. ¿De acuerdo? Listo, listo, señor. Bueno, continúe. ¿A dónde iba, profe? Sí. Nadie la gobierna. Ella es una sola, la Virgen, la diosa, la elegida poderosa, la que tiene potestad, conquistadora de mundos solitarios, profética, poetisa. Regálame una vez más tu sonrisa y viajemos por la inmensidad. Lucharé contigo en las guerras venideras hasta encontrar juntos un perfecto tratado de paz. El que haga a todas las mujeres libres, felices, apasionadas, soñadoras y portadoras de la verdad. Heme aquí como una soldado de tu causa, enamorado de tu risa, tus silencios y tus pausas. Sé libre, reina de la luna, pues para eso tienes la gran fortuna de ser tú la única que mi corazón logró arrebatar. Bueno, Nicolás, otro detalle que usted debe tener en cuenta es la ortografía del texto, ¿vale? Por ahí se comió algunas tildes, se desconcentró en algunas palabras, ¿vale? Mm, y la puntuación también, está haciendo unas pausas donde no van, está haciendo unas pausas donde no van. Entonces, hay que pararle bolas a todos esos temas. Principal, la respiración, y creo que todos vamos a sufrir por eso al principio, ¿vale? Porque no estamos acostumbrados a la respiración diafragmática todavía. Por eso yo, el día, en la clase de la semana pasada, veíamos que estos ejercicios de respiración, de articulación, de calentamiento de la voz, y de entrada yo les empecé a hablar de la respiración diafragmática porque es lo más importante en este momento. Si ustedes me hubieran escuchado cómo estaba yo esta tarde con esta voz de tarro que tengo en este momento, tal vez de pronto dirían, pero ¿y este man qué es lo que le, o sea, ¿y este man qué es lo que está enseñando? Pero si ustedes se fijan, estoy sacando voz de donde no la tengo, ¿vale? Para poder cumplirles con la clase. ¿Y de dónde creen ustedes que estoy sacando la voz? El diafragma. Correcto, porque estoy tomando mucho aire y la estoy sacando del diafragma, ¿vale? Para que mis, en este momento, lastimadas cuerdas vocales puedan entonar las palabras que les quiero comunicar. Entonces, vale decir que no es un sobreesfuerzo lo que estoy haciendo. No lo debería estar haciendo, por supuesto, pero bueno, digamos que en este momento tengo la posibilidad de hacerlo y no me genera ningún problema. Lo que yo quiero explicar es que cuando ustedes logran una buena respiración, seguramente van a lograr una mejor locución. Al principio nos va a costar, por supuesto, ¿vale? Pero esto es de trabajo y esto es de práctica,
¿vale? Y que vayamos identificando, los locutores ahora vayamos identificando lo que son las palabras color. Eso no nos lo enseñan en el colegio, ¿vale? A nosotros no nos enseñan a leer interpretativamente, ¿de acuerdo? De pronto, por ahí en sus clases de español habrán visto clases de lectura y comprensión de lectura, y a eso lo complementaban con ensayos. Entonces, léanse tal libro y escriban en un ensayo o redacten una cuartilla o redacten un ensayo sobre lo que más les gustó de ese libro o lo que entendieron de ese libro. Lectura, comprensión de lectura y escritura, redacción, ¿vale? Nosotros nos vamos a encargar de hacer esa lectura de manera interpretativa, es decir, la vamos a interpretar, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de identificar cuál era el contexto que quería dar el autor de cada una de estas obras con nuestra voz, expresando nuestra voz, ¿de acuerdo? Entonces, Nicolás, párele bolas a eso, trabaje más la respiración, pilas con las palabras color, ¿de acuerdo? Y párele bolas también a la ortografía y a la puntuación del texto. Listo, profe. Bueno, gracias, Nicolás. ¿Quién sigue? Voy, maestro. Gustavo, recuérdeme su apellido, por favor. Rosas, maestro. Rojas. Rosas. Ah, Rosas. Ok. ¿Qué va a leer, Gustavo? Es un cuento corto de un grupo de 30 cuentos cortos, digamos, para adolescentes y adultos, sobre todo de trabajo social y ese tipo de cosas. ¿Quién escribió eso? ¿Quién se hizo cargo de esos cuentos? No tienen, hasta el momento no le encontré el dueño, mejor dicho. Bueno, lo escuchamos, Gustavo. Bueno. Los 6 sabios ciegos y el elefante. En una ocasión había 6 ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederles su petición y lo llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron el elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del elefante, llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió, al tocar la oreja de este ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como como una fuerte pared rugosa, al haber tocar su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún sin equivocarse ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. Es un cuento procedente de la India. Esta historia nos habla de la necesidad de tener en cuenta que nuestro punto de vista no es el único, que existe sobre la realidad. Debemos valorar que las opiniones, creencias o conocimientos de otras personas pueden ser tan válidas y verdaderas como las nuestras, sin necesidad de que ninguno de los dos esté equivocado.
Bueno, Gustavo, en primera, demasiado rápido. Hay que disfrutar de la lectura y hay que contar la historia, ¿vale? Vale. Me llamó mucho la atención que en el texto dijera que, pues, ¿cómo es que dice? Los científicos, Sabio. los sabios nunca habían visto un elefante. Pues, pues a ver, pues si son ciegos, pues lógicamente nunca habían visto un elefante. Bueno, eh, a ver, Gustavo, digamos que no encontré tanta dificultad en el tema de su respiración, pero eh, sí me causó, ¿cómo le digo?, impresión la forma tan rápido como leyó. Y creo que dado esa forma de leer tan rápido, yo creo que eso es también pura falta de costumbre o maña que tenemos nosotros, eh, tropezó varias veces con el texto, tuvo que repetir la línea, eso ya denota desconcentración, ¿vale? Ok. Listo. Entonces, bájele al ritmo, trate de darle un poquitico más de prioridad a la interpretación, ¿cierto? De, de que se vaya entregando usted mismo al texto, que vaya contando la historia, porque es un cuento muy bonito, ¿vale? Aparte de todo, que es un cuento que nos va dejando una enseñanza, ¿sí? Entonces, métale un poquitico más de prioridad a la interpretación del texto, sobre todo cuando están ellos que palpando, ¿cierto? Entonces, Ajá. porque trate de ponerse usted en los zapatos de los sabios, ¿cierto? Ellos no están viendo, entonces cuando uno palpa, pues uno como con mucho cuidado, como con mucha a ver, tratando de identificar que el pliegue, que está liso, que esto, que el otro, ¿cierto? Ok, maestro, Para listo. no caerse. Entonces trate usted de ponerse también en los zapatos de los personajes que están allí y entonces con ese mismo cuidado, con ese mismo candor con los que ellos, me imagino, hacen su trabajo de tratar de identificar qué es este elefante. Ahí dice perfectamente, el primero, pues agarró un colmillo. Entonces, obviamente, eso es el marfil, que es liso, ¿cierto? Ujú. El otro agarró un pedazo de piel, pues obviamente la piel es rugosa o sí, o tiene pelo o alguna cosa así. Entonces, ese pedazo también hágalo con una descripción un poco más lenta, trate de expresar como ese sentimiento, ¿de acuerdo? Trate de Ok. meterse en los zapatos. Y ojo con la concentración, porque nos pasa que nosotros tenemos la mala maña, y eso no es culpa de ustedes, vuelvo y digo, nos pasa siempre, y es que cuando nosotros estamos leyendo, tratamos de mirar a ver cuál es la palabra que viene para poderla leer bien, y dejamos de mirar la palabra que estamos leyendo. Eso ocurre en cuestión de milésimas de segundo, y cuando perdemos de vista el texto que estamos leyendo, nuestro cerebro inmediatamente se concentra en la palabra que viene y se vuelve inseguro ante la palabra que estábamos leyendo o ante la línea que estábamos leyendo. Y entonces ahí es donde tropezamos con el texto. Ocurren esas pausas, ¿vale? Listo. Entonces, cuando se hacen, a ver, lo que pasa es que muchas veces en las técnicas de lectura y sobre todo las técnicas de lectura rápida que se hicieron para tratar de comprender de la mejor manera y de la manera más rápida también textos muy largos, ¿cierto? Nos enseñaron fue a eso, a saltarnos las líneas para poder tener una mejor comprensión de lectura. Y eso ayuda, por supuesto, ayuda mucho para cuando usted tiene que hacer una exposición, para cuando usted tiene que hacer eh, hacer lecturas de varios libros al mismo tiempo, bueno, en fin. Pero en la lectura interpretativa, en la lectura de la locución, nosotros tenemos que ir a un ritmo un poco más lento, ¿vale? Un poco más lento para poder eh, expresar.
los sentimientos de cada texto. ¿Vale? Listo. Esto es para que lo tengan en cuenta todos, a partir de las consideraciones que doy sobre una lectura, para que lo tengamos en cuenta todos y lo podamos aplicar a nuestras lecturas en voz alta. ¿Vale? A ver, Gustavo, vuelva a leer, por favor. Listo, maestro. Los 6 sabios ciegos y el elefante. Un cuento clásico procedente de la India. En una ocasión, había 6 sabios ancianos que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederle su petición y lo llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero, en cambio, entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto sabio indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del elefante, llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja de este ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa, al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual sí podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún, sin equivocarse, ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. Esta historia nos habla de la necesidad de tener en cuenta que nuestro punto de vista no es el único que existe sobre la realidad. Debemos valorar que las opiniones, creencias o conocimientos de otras personas pueden ser tan válidas y verdaderas como las nuestras, sin necesidad de que ninguno de los dos esté equivocado. Bueno, Gustavo, mucho mejor. Por ahí tropezó una vez con el texto, se desconcentró y pidió perdón. Yo lo perdono. La Biblia habla de que hay que perdonar 70 veces 7 a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, ¿cierto? O sea, hay que perdonar 490 veces. Bueno, bien, Gustavo, muy bien. Sin embargo, vuelvo y digo, hay espacios o hay pedazos de la lectura en donde se empieza a acelerar. Eso con la práctica se va corrigiendo, ¿vale? Esas desconcentraciones son precisamente porque se acelera en la lectura, ¿de acuerdo? Entonces hay que tratar de evitarlo. Y me gustó mucho que en esta ocasión ya se escuchó mucho más narrativo, ya nos empezó a contar la historia, ¿vale? Entonces hay que seguir trabajando en eso, en la interpretación, sobre todo en el ritmo, bajarle al ritmo de la lectura y lo que le digo, tratar de evitar esas desconcentraciones del texto, ¿vale? Listo. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, gracias. ¿Quién quiere seguir? Yo, profe. Johan. Sí, señor. Johan, ¿su apellido cómo es? González. Johan González. Bueno, Johan, ¿qué va a leer? Un fragmento de un libro llamado Orgullo y Prejuicio. Fue escrito por Jane Austen. Orgullo y Prejuicio, pero eso no es de
ay, ¿cómo es que se llamaba este rusito? Ay, se me olvidó. Sí, Pride and Prejudice. Venga, yo salgo de una vez de la duda. Ok. Porque es que no sé si de pronto me estoy confundiendo con el mismo de los hermanos Karamazov. Pride and Prejudice. Jane Austen, sí, tiene toda la razón. Bueno, sí, es una novela romántica de 1813, escrita por Jane Austen. La novela se desarrolla en el personaje de Elizabeth Bennet, bla, 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 bla. Bueno, ok. Sí. Listo, Johan. Ok, profe. Lo escuchamos. Orgullo y Prejuicio. Es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero dueño de una gran fortuna siente un día u otro necesidad de una mujer. Aunque los sentimientos y opiniones de un hombre que se halla en esa situación sean poco Johan, conocidos, señor. despacio. Ok, Cuéntenos la historia, pero léalo despacio para que podamos ir entendiendo e ir ok, comprendiendo de qué se trata esta lectura. Acuérdense que es de principios del siglo XIX. ok, otra vez. Es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero dueño de una gran fortuna siente un día u otro la necesidad de una mujer. Aunque los sentimientos y opiniones de un hombre que se halla en esa situación sean poco conocidos, a su llegada a un vecindario cualquiera, está tan arraigada la creencia en las familias que lo rodean que lo consideran propiedad legítima de una u otra de sus hijos. Querido Bennett, le decía cierto día a su esposa, ¿has oído que Netherfield Park ha sido alquilado al fin? Mr. Bennett contestó que no lo había oído. Pues así es, prosiguió ella. Lo sé, porque Mrs. Long acaba de estar aquí y me lo ha contado todo. Mr. Bennett no respondió. ¿No te interesa saber quién lo ha alquilado? Preguntó su mujer con impaciencia. Estás deseando decirlo y no tengo inconveniente en escucharlo. Aquello fue suficiente para ella. Has de saber, querido, que Mrs. Long dice que Netherfield Park ha sido alquilado por un joven muy rico de Inglaterra del Norte, que vino el lunes en un coche tirado por 4 caballos y quedó tan encantado que de inmediato llegó a un acuerdo con Mr. Morris. ¿Listo? Sí, profe, pues sigue, pero es que es muy largo, Bueno, pero ese es como el... bueno. Yo que les había dicho la semana pasada, Que eran 2 páginas. sí, y creo que el texto que nos presentó Johan fueron efectivamente 2 páginas. Pero algo más les había dicho sobre la lectura. Que que un fuera cuento, un poema. Bueno, como alguna que fuera un narrativa. poema y que fuera un fragmento, pero que no se concentraran en diálogos. Ay, claro, olvidé, profe. Bueno, no importa, no importa. De todas maneras, vuelvo y digo, lo que yo encuentro en la lectura que usted acaba de hacer es que lee muy rápido. Se acostumbraron a leer muy rápido. Y sí, y yo los entiendo. Yo los entiendo porque eso suele pasar. Cuando nosotros no, es decir, cuando nosotros no nos acostumbramos a hacer lectura en voz alta, pues vamos de chorro. ¿De acuerdo? Aquí nos toca es interpretar, ¿vale? Y tratar de ponernos en los zapatos de los personajes. Lo mismo le decía yo a Gustavo a la hora de las descripciones, ¿cierto? Es decir, tratar de meterse en la situación. No me quiero meter con personajes porque es que más adelante vamos a hacer ejercicios de casi que actuación con la voz, ¿vale? Pero bueno, usted me da pie para decirle que hay que tratar de meternos en la situación que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, tratar de expresar las emociones, tratar de expresar los sentimientos. En este caso, si usted se da cuenta, Johan, el personaje del señor Bennett es muy seco.
Sí. es muy parco. Mientras que la señora Bennett, que es la protagonista, eh, es, ella como que quiere establecer como ese vínculo o restablecer ese vínculo, ¿cierto? Entonces ahí hay un choque de emociones que hay que tratar de interpretar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo le insistía, perdón, por eso yo le insistía mucho con el tema de la lectura pausada, que leyera más despacio. La puntuación la tiene bien. Usted hace las pausas correctas y hace los signos de puntuación correctamente, pero se va de tiro largo y no alcanzamos casi que a comprender dónde están o cuál es la situación que se está presentando. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en ese orden de ideas, vuélvalo a leer, léalo más despacio y trate de describirnos con sus expresiones, con su voz, lo que está sucediendo. Ok, profe, vamos a ver. Es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero dueño de una gran fortuna siente un día u otro la necesidad de una mujer. Aunque los sentimientos y opiniones de un hombre que se halla en esa situación sean poco conocidos, a su llegada a un vecindario cualquiera está tan arraigada tal creencia en las familias que lo rodean que lo consideran propiedad legítima de una u otra de sus hijas. Querido Bennett, le decía cierto día a su esposa, ¿has oído que Netherfield Park ha sido alquilado al fin? Mr. Bennett contestó que no lo había oído. Pues así es, prosiguió ella. Lo sé porque Mrs. Long acaba de estar aquí y me lo ha contado todo. Mr. Bennett no respondió. ¿No te interesa saber quién lo ha alquilado? Preguntó su mujer con impaciencia. Estás deseando decirlo y no tengo inconveniente en escucharlo. Aquello fue suficiente para ella. Has de saber, querido, que Mrs. Long dice que Netherfield Park ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un coche tirado por 4 caballos y quedó tan encantado que de inmediato llegó a un acuerdo con Mr. Morris. Bueno, Nicolás, sí, definitivamente hay que Johan, seguir, Johan, perdón, seguir trabajando en el tema del ritmo de la lectura, ¿vale? Que lo noto muy acelerado, ¿de acuerdo? Y de nuevo, seguir trabajando en tratar de identificar la situación que se está presentando para sí mismo expresarla a través de su voz, de su lectura, ¿de acuerdo? ok, profe, Entonces, párele bolas a eso. listo. Bien. Bueno, nos queda menos de un minuto para terminar esta primera parte de la clase. Entonces, paramos acá, tomamos un poquito de aire, descansamos y en un par de minutos nos volvemos a conectar para continuar. ¿De acuerdo? Vale, profe. Vale. Ya nos vemos, muchachos.